Mi madrastra me criticaba por haber perdido a mi madre a una edad temprana y me trataba con más indulgencia que a su propia hija. A menudo decía que yo era la hija mayor y legítima y que debía crecer con honor. Sin embargo, a mis espaldas, le enseñaba a mi hermana menor cada palabra y gesto. Malcriado por ella, me volví arrogante y descuidado. A los 10 años, causé un grave desastre y me echaron a una finca rural, abandonado a mi suerte. Más tarde fui criado por una nodriza analfabeta. Cuando finalmente me trajeron de vuelta a casa, mi hermana ya se había convertido en una figura destacada en la capital gracias a las enseñanzas de mi madrastra. Por fuera, mi madrastra se mostraba amable y cariñosa, pero a mis espaldas se burlaba. ¿Cómo podía el marqués de Dingan mirar a una supuesta hija mayor criada en el campo? ¿Cómo podía una campesina compararse con mi hija Xianru? Me limité a sonreír. Aún no se había dado cuenta de que pronto sufriría la derrota a manos de este mismo campesino. Por toda la capital, la gente decía que mi madrastra era virtuosa, que había llevado la casa de la familia Xian durante muchos años. Era ahorrativa y diligente, pero sobre todo me consentía a mí. Las mejores ropas y exquisiteces de la residencia siempre se enviaban a mi patio, cosas que su propia hija, Xianru, jamás había visto. Wang Nanji, mi madrastra, repetía a menudo: «Eres la hija mayor legítima, deberías haber crecido con honor». Si Xianru cometía un error, la azotaban y la obligaban a seguir las reglas familiares. Pero cuando me equivocaba, incluso cuando mi padre me regañaba, Wang Nanji siempre me protegía, instándolo a perdonarme una y otra vez por el bien de mi madre perdida. Debido a su indulgencia, me volví cada vez más rebelde, hasta que me arruinó por completo. A los 10 años, con alergia al polen, mi criada, Sueni, me incitó a talar el peral del patio trasero. Poco después, Wang Nanji pisó una rama caída y sufrió un aborto espontáneo. Todos en la residencia afirmaron que temía que el feto le robara su favor, así que corté deliberadamente el árbol que se interponía en su camino. Mi padre, furioso, me azotó con varas aladas hasta que la carne se partió en dos, el latigazo más profundo casi dejó al descubierto el hueso. Me desmayé y desperté solo 3 días después. Nursi me aplicó la medicina con cuidado, con los ojos rojos de lágrimas. Susurró: «Wang Nanji nunca tuvo la intención de quedarse con ese niño. Llevaba mucho tiempo tomando abortivos. Esto solo era una excusa para incriminarte». Negué con la cabeza débilmente. «Imposible. Mi madre jamás me trataría con tanta crueldad». Nursi suspiró. «Niña tonta, piensa con claridad. Tú y ella no tienen sangre. ¿Por qué te trataría mejor que a su propia hija? Solo pretendía despojarte de todo para dárselo a su hija. Eres igualita a tu madre, demasiado pura, demasiado confiada». Me había dicho esas palabras más de una vez. Pero nunca le creí, pensando que solo quería separarme de mi madrastra. Poco a poco me alejé de ella. Sin embargo, cuando mi padre me arrojó de vuelta a mi patio, dejándome casi muerto, fue Nursi quien trajo a un médico para salvarme. Al ver las pestañas entrecruzadas en mi espalda, no pudo contener las lágrimas. «Por culpa de esa mujer cruel, tu padre azotaría a su propia hija con tanta crueldad. Te llevaré de vuelta al campo y cuidaré de ti. No tienes por qué seguir siendo la hija mayor de la familia Bisen». Le apreté la mano y le susurré con labios temblorosos: «Enfermera, todos dicen que un niño se parece a quien lo cría. Quiero ser como usted». Sobresaltada, Nursi me tocó la frente. «Niña, ¿tienes fiebre y deliras? No soy más que una vieja rústica que apenas sabe leer. ¿Por qué querrías ser como yo?». Pero yo no deliraba. Nunca lo había tenido tan claro. Cuando tenía 2 años, mi madre descubrió que mi padre tenía una amante afuera, ya embarazada. Entonces también Nursi la advirtió. Ninguna mujer virtuosa se convierte voluntariamente en concubina y fuerza el embarazo para asegurar su lugar. Dile al amo que le dé a beber la decocción abortiva y olvídate de esto. Mi madre se negó a dejar entrar a Wang Nanji en la casa. Mi padre se arrodilló en su patio día y noche. Ella contemplaba la begonia marchita en el alféizar de la ventana y murmuraba con voz áspera: «Dicen que estoy celosa por no permitir que mi marido tenga concubinas. ¿Pero qué importa si solo es una concubina?». Nursi negó con la cabeza. «La lengua de la gente es incontrolable. La reputación no importa.
Lo que importa es tu propia paz. Si él puede arrodillarse día y noche por esa mujer, entonces la lleva en su corazón. Nunca debes permitir que entre. Pero está embarazada. Si no puedes soportarlo, quédate con la madre, pero no con el niño. Mi madre era demasiado bondadosa para ser tan despiadada. Al final, fue mi abuela quien obligó a Wang Nanji a entrar en la casa. Poco antes mi padre se había arrodillado ante mi madre, jurando que solo ella llenaba su corazón. Sin embargo, cuando Wang Nanji quedó embarazada, en esas noches de insomnio, él siempre estuvo a su lado. Cuando nació Shinru, mi madre finalmente se dio cuenta de que Wang Nanji era en realidad la mujer con la que mi padre originalmente había querido casarse. Para sostener a la decadente familia Shin, se vio obligado a casarse con mi madre. Así que desde el principio, no hubo ningún afecto profundo. Lo que mi padre buscaba no era más que la enorme dote que mi madre llevaba consigo. Poco después, mi madre enfermó. Durante los 2 años que duró su enfermedad, vendió discretamente un objeto precioso tras otro de su dote. Cuando falleció se abrió el almacén de dotes, y solo entonces Wang Nanji descubrió que más de la mitad de los regalos de boda, que habían recorrido 10 millas y que habían llegado a la residencia Shin, eran falsos. Poco después, corrieron rumores de que la identidad de mi madre como hija única de una adinerada familia Jiangnan había sido inventada. Según decían, todo había sido una artimaña para casarse con un miembro de la familia Shin. Cuando Wang Nanji fue nombrada esposa principal, el mundo elogió a mi padre, diciendo que finalmente había despejado las nubes para ver la luz, casándose por fin con una esposa virtuosa. Solo al final de su vida mi madre comprendió que la reputación ya no importaba. Los padres que aman de verdad a sus hijos deben planificar con anticipación. Yo mismo no sabía, hasta que mi padre me expulsó de la casa Shin, que mi madre me había dejado una vasta herencia. Antes Nursi me había advertido con frecuencia que no me acercara demasiado a Wang Nanji. Nunca le hice caso. Pero ahora, tras sobrevivir a los latigazos que casi me quitan la vida, por fin entendí sus palabras. Algunas lecciones solo se aprenden una vez. De camino a la finca, me acurruqué en mi capa de piel en silencio. Chui y yo levantamos la cortina del carruaje, contemplando con desdén las tierras yermas. Señorita, este desierto no es lugar para la vida humana. ¿Por qué no regresa y le ruega a la señora que lo perdone? Levanté la vista con frialdad. ¿Y luego qué? Otra ronda de latigazos de mi padre, y quizás mi vida. Chui y yo apretamos sus labios. No puede ser. La señora siempre te ha querido muchísimo. Bajé la mirada y murmuré, pero Nursi dice que en lugar de ser la hija mayor de la familia, sería mejor para mí crecer aquí en el campo. Chui ni abrió mucho los ojos y se burló. ¿Por qué escucharías las palabras de una anciana rústica? Apenas había bajado la voz cuando se levantó la cortina desde afuera. Al ver a Nursi, el rostro de Chui ni se endureció. Nursi se acercó sonriendo fríamente. ¿Entonces Wang Nanji te envió para provocarla así? Chui y yo palidecimos, su voz temblaba. Enfermera, seguro que has oído mal. No dije nada que la provocara. Escuché mal. El tono de Nursi fue cortante. Puede que sea viejo, pero aún no me he vuelto sordo. Nursi. Estaba diciendo tonterías. Por favor, perdóname, yo. Ah. Antes de que pudiera terminar, Nursi la agarró del cuello y la arrojó del carruaje en marcha. La cabeza de Chui golpeó una piedra junto al camino. Murió al instante. Nursi declaró que Chui y yo habíamos sido durante mucho tiempo peones de Wang Nanji, casi costándome la vida. Una persona así no podía quedarse a mi lado. El carruaje se detuvo. Nursi me puso un calentador de manos, me ajustó la capa y luego bajó. Levanté la cortina y la observé señalar el cadáver ensangrentado de Chui mientras se dirigía a los sirvientes. Sé que muchos de ustedes son espías de Wang Nanji. Analicen bien su destino y evalúen qué es más importante, sus recompensas de plata o sus propias vidas. Se volvió con voz firme. La joven ha perdido a su madre, y ahora es como si no tuviera padre. Solo quedo yo, una anciana aldeana. Una vez Wang Nanji la engañó y la descarrió. Pero de hoy en adelante, aunque me cueste la vida, la guiaré con rectitud. No permitiré que nadie vuelva a bloquear su camino. Recuerda esto,
aunque solo soy una anciana rústica, mi mente y mis métodos no deben subestimarse. Nursi venía del campo sin estudios, pero sus métodos eran despiadados y decisivos. Desde pequeña oí rumores de que sus manos estuvieron manchadas de sangre. Cuando la acorralaron, mi abuelo materno la acogió, convirtiéndose más tarde en la criada personal de mi madre. Fue él quien la guió para que siguiera a mi madre a la casa de los Chan cuando se casó. Mientras me recuperaba de mis heridas, Nursi tomó rápidamente el control del personal de la finca. 5 matronas y 8 guardias, todos feroces y amenazantes, estaban bajo su mando, aterrorizando a los sirvientes Chan hasta que se sometieron en silencio. Mientras comía gachas dulces, pregunté con ingenuidad. Así que con traer gente más feroz para intimidarlos basta. Nursi me limpió la boca con un pañuelo, bajando la voz. Claro que no. Ya he investigado sus hogares, cuántos miembros tienen y tengo bajo control sus debilidades. Solo entonces obedecerán. Me acarició el pelo y suspiró. Nunca quise decirte esas cosas. Solo esperaba que pudieras crecer sin preocupaciones como tu madre. Pero si no te enseño ahora, ¿qué harás cuando me haya ido? ¿Cómo te protegerás? Negué con la cabeza, respondiendo en voz baja. Enfermera, no quiero que Wang Nanji me vuelva a engañar como a una idiota. Quiero crecer a tu lado. Desde entonces Nursi me enseñó bien. No solo etiqueta y conducta, sino también cómo manejar a los sirvientes, supervisar las propiedades y auditar las cuentas. Sin embargo, a ojos de Wang Nanji, todo esto se convirtió en un chisme difamatorio, que Nursi me dejaba holgazanear con perros y gatos, que causaba problemas en el campo, que vivía demasiado cómodamente como para desear volver a la casa Chan como la hija mayor. Para ella, Nursi no era más que una anciana campesina de miras estrechas. Poco a poco dejó de prestarme atención y me dejó crecer en el campo. Una vez, un sirviente me informó que era analfabeto. Wang Nanji rió hasta que sus ojos se curvaron de alegría. Cuando Nursi se enteró, se disgustó. Me había enseñado muchas cosas, pero se había olvidado de encontrarme un maestro de lengua. Me senté junto al mayordomo hojeando los libros de contabilidad, mirándola con perplejidad. ¿No dijiste una vez que para una chica de la residencia interior basta con saber algunos caracteres para libros de contabilidad? ¿Por qué insistes de repente en que debo aprender? Nursi dudó, esparciendo grano a las gallinas mientras respondía. Incluso Wang Nanji le ha enseñado a su hija. Aprender las letras no puede ser malo. En el campo la mayoría eran agricultores, y ella no sabía cómo invitar a un maestro. Por casualidad, oyó que el joven maestro de al lado tenía talento, así que me condujo allí con mano de oro. Se llamaba Wosinji, mucho mayor que yo, con rasgos delicados, cejas y ojos fríos, un rostro de jade, cuya palidez le otorgaba una belleza sobrenatural. Habló poco, simplemente me lanzó unos cuantos libros y ejercicios de escritura. Reconocí solo un puñado de caracteres, y esos volúmenes eran demasiado abstrusos. Después de unas cuantas páginas, me quedé dormido contra el brasero. Cerca de la cena, me desperté lentamente y encontré a Wosinji observándome. Soltó una leve risa. ¿Sin Xuannian, así se aprende? Me sonrojé al recordar cuánto tiempo había suplicado Nursi antes de que me permitiera unirme a él. Rascándome la cabeza, murmuré, no tengo el don de las palabras. Los personajes se arrastran como gusanos, pero aún así quiero aprender algunos. No se rió. Llamó a su paje, sacó 2 libros de cuentos de su manga y me los entregó. Prueba estos. Si te tropiezas, pregúntame. Los clásicos me daban sueño, pero las historias me fascinaban. Al principio, necesitaba a Wosinji para guiar cada palabra, pero pronto reconocí más y más personajes. Leí más cuentos y su paje a menudo traía nuevos, así que me perdí en su patio, olvidando incluso volver a cenar. Nursi les esparció maíz a las gallinas y presumió. Nuestro pequeño Xuan ya sabe leer. Apreté los labios y susurré, enfermera, solo son cuentos. Ella se rió. Los libros de cuentos son libros iguales. Con que leas es suficiente. La verdad es que no tenía ningún don para los clásicos. Incluso cuando Wosinji intentaba enseñarme, tras unas pocas líneas me dormitaba. Mientras tanto oí que Sunru se levantaba antes del amanecer todos los días para estudiar y practicar caligrafía.
No hace mucho, cuando se quedó dormida sobre su tintero, Wang Nanji mandó retirar los braseros de su habitación en una noche de nieve, obligándola a copiar caracteres hasta la medianoche. Dijeron que tenía las manos rojas e hinchadas por la congelación. Una vez pensé que debía ayudar a Nursi a recuperar algo de dignidad. Pero ahora me di cuenta de que crecer así era 100.000 veces mejor que ser la hija mayor de la familia Sun. No me gustaban los libros, pero me encantaban las cuentas. Nursi había comprado varias tiendas, y en mis horas libres estudiaba sus libros de contabilidad. Al ver esto, invitó al antiguo mayordomo de mi abuelo materno a que me enseñara a llevar la contabilidad. Yo era una persona vivaz por naturaleza, trepando árboles y pescando. En mi tiempo libre, Nursi me dejaba jugar a mi antojo. No pudo convertirme en una joven refinada de una familia noble, pero me crió bien. Viví en la finca durante 7 años, hasta que finalmente me llamaron de vuelta a la casa Sun. Al regresar a la capital, mi reputación estaba en ruinas. Me llamaban lobo blanco criado en vano, cruel desde la infancia, el que había causado el aborto de mi madrastra. Sin embargo, mi temperamento ya no era el mismo. Ya no era el niño arrogante de antes. Nursi a menudo me elogiaba por ser amable y sensato, aunque nadie más lo supiera. La residencia Sun parecía deteriorada, más pequeña que en el recuerdo. Seguí a una matrona hasta el estudio de mi padre. Habían pasado 7 años y su mirada sobre mí era fría, con un tinte de asco. El año en que me expulsaron, Wang Nanji convocó a un taoísta que me declaró desventurada, alguien que condenó a la ruina tanto a mi familia como a mi esposo. En el pasado mi padre me culpó por la muerte prematura de mi madre. Pero ahora me echó toda la culpa, llamándola portadora de mi maldición. Una vez pensé que reencontrarme con él me traería dolor, incluso añoranza. Pero solo sentí ironía. Dijo con frialdad: traerte de vuelta fue la voluntad de tu madre. Trabajó para esta casa durante años. Ahora que estás aquí, deja atrás tus costumbres rústicas y no causes problemas. Reí suavemente, bajando la cabeza. Me dejaste abandonada al campo durante 7 años sin ningún cuidado. Su deseo es traerme de vuelta. Entonces dime con franqueza, ¿qué quieres que haga para no caer en tus planes? Sus cejas asintieron, el desagrado en sus ojos apenas disimulaba. Hablas con el tono áspero de esa enfermera de pueblo junto a tu madre. Todo su aire rústico está impreso en ti. Si te casas con alguien del marquesado de Dingan, solo nos traerás calamidades. El camino de mi padre hacia el cargo estaba bloqueado, solo era un funcionario de 6º rango. Pero mi abuelo, en su época, fue tutor del príncipe heredero. Antes incluso de nacer, mi matrimonio con el heredero del marquesado de Dingan ya estaba concertado. Sin esta unión decretada por nuestros antepasados, la familia Sin jamás habría llegado tan alto. Ya lo dije, Wang Nanji luchó con todas sus fuerzas para expulsarme, solo para volver a llamarme. Todo por culpa de este matrimonio. Mi madrastra era una excelente actriz. A mi regreso se comportó como siempre, todo lo que llegaba a mi patio era de la mejor calidad. Sobre mi mesa había un paño de brocado y una horquilla dorada, ambos llamativos a primera vista. El brocado había sido bordado hacía años, su llamativo diseño ya había pasado de moda y valía poco. Al pesar la horquilla, solo se veía una fina capa de oro en su superficie. Al igual que la propia casa Sin, solo una fachada dorada. Me sujeté el peluquín con naturalidad en el moño y llevé los regalos al patio de Wang Nanji. Con los años su reputación de frugalidad y virtud se había extendido por toda la capital. Pero los gastos anuales de la familia Sin eran un pozo sin fondo. Para asegurarse su puesto como ama de casa, se agotaba complaciendo a mi padre y a mi abuela. Mi padre amaba la caligrafía y la pintura, y las tintas y los papeles que usaba eran exorbitantes. La salud de mi abuela era frágil, y sus medicinas diarias consumían hierbas costosas. Así que Wang Nanji no tuvo más remedio que recortar sus gastos. Al acercarme a su patio, no vi a ningún sirviente ni siquiera barriendo el camino, nada que ver con las propiedades de la señora de una gran casa. Bajo su ventana, oí a Tan, la criada que puso a mi lado, informar. Los ojos de la joven se iluminaron al ver la horquilla dorada. No dejaba de elogiar la bondad de la señora. Parece que lo ha olvidado todo de su infancia. Wang Nanji se burló. Al final, no es más que una niña criada en el campo.
Una baratija así puede deleitarla eternamente. Me despreciaba, aunque una anciana sirvienta a su lado expresó su preocupación. La señorita mayor era testaruda como una niña. Si se fijaba en el heredero de Dingan y se aferraba a su condición de hija legítima, negándose a ceder, Wang Nanji la interrumpió. ¿Cómo podría la casa Dingan prestar atención a una hija mayor criada en el campo? Un campesino jamás podría compararse con Miss Enru. Durante años, cada espía que ella puso a mi lado repetía esas palabras antes de informarle, asegurándose de que tanto Nursi como yo las oyéramos alto y claro. Había estudiado libros y se creía inteligente. Nunca consideró a mi madre, hija de comerciantes, digna, y ahora me tenía aún menos en alta estima. Para ella, una niña criada por una niñera de pueblo solo podía ser una ignorante sin remedio. Pero ella nunca supo que hacía 7 años, ya había perdido una vez contra Nursi. En aquel entonces intentó usar el látigo de mi padre para matarme. El médico al que Nursi llamó fue despedido con el pretexto de que Wang Nanji estaba demasiado frágil tras el aborto. Sin un curandero habría muerto o quedado lisiado, allanando el camino para su propia hija. Pero Nursi era meticulosa. El joven médico se disfrazó de sirviente y llevaba el botiquín. El doctor Wang Nanji, de barba canosa, que trajeron no era más que un charlatán. Ese charlatán declaró que los abortivos que Wang Nanji había tomado anteriormente le habían dañado el útero, lo que le dificultaba volver a concebir. Incluso si lo hiciera, dijo, difícilmente podría tener un hijo varón. Sus palabras la desgarraron por completo. Le pagó una fortuna por elixires que, según decían, aseguraban un heredero varón. Cautelosa por naturaleza, incluso hizo analizar las píldoras antes de atreverse a tragarlas. Los elixires eran inofensivos. Los tónicos que bebía a diario eran inofensivos. Pero juntos, sus efectos eran contradictorios. Así, durante todos estos años, sin importar los suplementos que consumiera, no podía concebir. Nunca se dio cuenta de que Nursi, la campesina a la que despreciaba, había crecido recolectando hierbas, conociendo sus propiedades al dedillo. Cuando Tan se fue, entré en el recibidor. Al verme, Wang Nanji dejó su libro de cuentas y se acercó. ¿Por qué sales de tu habitación tan pronto? Deberías estar descansando. Quiero ver a mi madre. Con 7 años de diferencia, quería saber si aún te parecías a la mujer que recordaba. Bajó la mirada, sonriendo levemente. He envejecido y he perdido mi belleza. No hay nada que valga la pena mirar. Vi un destello plateado cerca de su sien y suspiré. Los años que llevas esta casa te han vuelto el pelo blanco. Su sonrisa se endureció. Se apresuró a recoger el mechón, mientras la criada a su espalda temblaba. La última vez que se había visto una cana, la criada que la peinaba había sido golpeada hasta sangrar en el suelo. Hasta aquí llegó la virtuosa señora. Presenté los paquetes de hierbas en mi mano. En la finca Nursi me enseñó a recolectar plantas. Los recogieron en la montaña. Dijo que podían usarse en platos nutritivos. Aún espolvoreados con tierra, los bultos le causaron repulsión. Le hizo un gesto a un sirviente para que los recogiera. Nuestro Suon ha recuperado la cordura. Negué con la cabeza. Mi naturaleza sigue siendo terca. Lo que sea hoy, es solo gracias a la inmensa misericordia de mi madre. Esa noche, mientras me lavaba y peinaba, se armó un alboroto afuera. Me puse un abrigo y corrí a sus aposentos, solo para encontrarme con mi padre y con Shinru. Mi padre me fulminó con la mirada, con la voz furiosa. Sin Suongnian, nunca pensé que fueras tan cruel como para atreverte a darle veneno a tu madrastra. El rostro de Wang Nanji estaba pálido, apoyado débilmente contra el marco de la cama. Susurró débilmente, no culpes a Suon. Solo confundió las hierbas. No fue más que un accidente. Namsi, ¿has olvidado cómo perdimos a esa niña? ¿Aún crees que es inocente? Mi padre se acercó a mí, levantando la mano para abofetearme. Le agarré la muñeca en el aire. Los años en el campo ayudando a la enfermera con las labores agrícolas, me habían dado una fuerza mucho mayor que la de una chica común. Mi padre, un estudiante frágil, no pudo dominarme. Le di esas hierbas no solo a mi madrastra, sino también a mi abuela. El médico que le tomó el pulso confirmó que todas eran excelentes tónicos.
Al ver su expresión de asombro, lo solté con tono sereno. Antes de condenarme, padre, ¿por qué no prueba primero los restos de la medicina que bebió su esposa? Titubeó volviéndose hacia la anciana sirvienta de Wang Nanji. ¿Dónde están los restos? La mujer tartamudeó, los han tirado todos. No importa, dije con ligereza. Entonces analiza las aguas residuales de la cocina. Si el medicamento no fue la causa, quizás alguien de la casa le echó veneno en la comida. No, no hace falta. Wang Nanji se tapó la boca y tosió 2 veces, su voz estaba teñida de pánico. Es solo mi cuerpo débil. Comí algo inapropiado. No tiene nada que ver con Suon. El médico aún no había llegado, pero ella se autodiagnosticó con tanta rapidez. Poco después, bajo la luz de la luna, el doctor entró apresuradamente. Cuando le tomó el pulso, las palabras envenenadas casi salieron de sus labios, hasta que su mirada penetrante lo obligó a cambiar de opinión. La señora solo comió algo demasiado refrescante para su estómago. No hay rastro de veneno. Tranquilo, mi padre se fue a descansar a las habitaciones de una concubina. Recostada en sus almohadas, Wang Nanji alzó la vista hacia mí. Por primera vez, su mirada desprendía menos desprecio. Al encontrarme con ella, pregunté en voz baja, ¿qué mira mamá? Ya no eres la misma de pequeña. Respondí con seriedad. Mamá, la próxima vez que prepares tónicos, yo misma cuidaré la olla. No permitiré que nadie más se entrometa. Sonrió levemente. Nuestra Suon ha crecido y ahora sabe pensar. Me di la vuelta para irme. Después de unos pasos, miré hacia atrás, a la luz de las velas que se derramaba desde su habitación. Sí, murmuré, he crecido. Ya no me pueden incriminar con cualquier truco. Tan miró a su alrededor con nerviosismo. Señorita, si alguien escuchó esas palabras, ¿qué pasaría? Levanté la vista hacia la luna brillante con los labios curvados. No se preocupe. Pronto no tendrá atención que dedicarme. Tan había sido nuestra por mucho tiempo. A lo largo de los años la tratamos bien y trabajó con constancia. Sin embargo, Nursi me había advertido que no se puede confiar plenamente en quienes traicionan a un amo una sola vez. Por suerte, Tan era astuta y nunca se entrometía en asuntos ajenos a ella. Desde el aborto espontáneo de hacía 7 años, por muchos suplementos que consumiera, el útero de Wang Nanji seguía estéril. Su abuela la había ayudado a conseguir el puesto de amante con la esperanza de que tuviera un hijo. Sin embargo, era Sinru quien albergaba todas sus esperanzas. En cuanto a mi padre, despreciaba a las mujeres y jamás aceptó tener solo hijas. Para calmarlo, Wang Nanji había traído 2 concubinas de buena cuna a la casa. La capital bullía con el rumor de que la amante de la familia Sin no podía tener hijos, condenando al linaje a la ruptura tras 3 generaciones de un solo heredero. Pero en lugar de debilitarla, las concubinas solo hicieron sentir culpable a mi padre. Aunque no tuvo hijos, la posición de Wang Nanji se volvió inquebrantable. Durante tantos años había vivido en paz. Ahora, era hora de la interrupción. Por la mañana, corrían rumores de que había sido envenenada la noche anterior. Nadie dijo quién, pero acababa de regresar a la casa de los Sin, y a quién más se podía culpar. Con mi infame reputación, no hacían falta más pruebas. Tan se puso nervioso. Señorita, ¿no está preocupada en absoluto? ¿Pretende quedarse de brazos cruzados y dejar que Sinru ocupe su lugar, casándose con el marquesado Dingan? Apoyé la barbilla en la mano, hablando con pereza. Nunca tuve la intención de casarme con el marquesado. Servir a todo un gran clan sería agotador. A los 17 años, había alcanzado la edad de casarme. Gracias a Wang Nanji, el marquesado aún no me había enviado ninguna propuesta. Tenía hombres vigilando mi patio día y noche, pero nunca se dio cuenta de que durante 2 meses mi padre no había visitado los aposentos de sus concubinas, sino que pasaba las noches en otro lugar. En la silenciosa cámara del pabellón inmortal, Wang Nanji se apretó las sienes y suspiró. Suon llevaba tanto tiempo de vuelta. ¿Por qué la familia Dingan aún no había venido a hablar del matrimonio? La señora Meng, que la acompañaba, resopló con frialdad. Con el carácter de Sin Xuanyan, ¿cómo podría ser digna a los ojos de la marquesa? Pero su hija Sinru, su señoría, una vez la elogió. Wang Nanji soltó una carcajada burlona.
Shinru no tiene tanta suerte. Sin embargo, ella también es una hija legítima, de carácter gentil. ¿Por qué no debería entrar en la casa Dingan? La señora Meng se irritó en su nombre. Hermana, eres demasiado amable. Esa chica desleal te ha hecho daño una y otra vez. De no ser por ella, ¿habrías pasado todos estos años sin tener otro hijo? Directa por naturaleza, nunca se dio cuenta de que sus palabras descuidadas hirieron profundamente a Wang Nanji. La sonrisa en los labios de Wang Nanji se desvaneció. Estos años mi salud ha sido precaria. Ya no tengo esa fortuna. Solo puedo esperar que las concubinas de nuestra casa tengan hijos que amplíen la línea de mi esposo. Ante sus palabras, las damas reunidas intercambiaron miradas, suspirando con admiración. Entre todas las damas de Senjing, pocas son tan tolerantes como tú. En mi lugar, jamás soportaría a esas arpías en la casa. Señora Xin, debe defender la dignidad de la esposa principal. Si es demasiado amable, las concubinas solo se volverán más atrevidas. ¿Quién no sabe que el señor Xin la aprecia muchísimo? Durante años han vivido en armonía como marido y mujer. ¿Qué son las concubinas comparadas con eso? Mientras tomaban té las damas, como siempre, hablaban con indiferencia de asuntos domésticos. De repente sus ojos se posaron en una mujer que estaba afuera por la ventana. A simple vista, quedó claro que no era una hija de buena cuna. Vestida con un fino vestido carmesí, sus pasos se mecían con un ritmo seductor mientras se dirigía a la entrada de la taberna. A su lado, una tímida criada suplicaba nerviosamente: «Señorita, buscar a la señora así solo avergonzará al amo». La mujer resopló con arrogancia. «¿Con el amo aquí, se atrevería esa vieja bruja a tocarme?». La criada, asustada por sus palabras descaradas, tiró de su manga. «Cuando te encuentres con la señora, debes humillarte y rogarle que te permita entrar en la casa. No debes volver a hablar con tanta imprudencia». «Sí, sí, lo sé». Desde la silenciosa cámara de arriba, las esposas se acercaron, susurrando. «Mira su vestido, claramente no es de una familia decente. ¿De quién podría ser concubina?». Dejar que una amante irrumpa antes que la esposa principal es realmente indignante. ¿Es necesario adivinar? Piensa en qué funcionario es el más infame por frecuentar burdeles. Ante eso, todas las miradas se dirigieron a Madame Chu en la esquina. El señor Chu había sido trasladado a la capital hacía apenas un mes, y su esposa lo había seguido. Aunque recién llegado, ya era bien sabido que malgastaba su salario en burdeles. Wang Nanji la miró con compasión, y le dio un consejo amable. «Señora Chu, le sugiero que abra su corazón y la deje pasar. Así su reputación permanecerá intacta y se evitará el escándalo». La señora Chu soltó una risa fría. «¿Qué escándalo?». «Mucho mejor. Que llegue a oídos de su majestad, entonces podré aprovechar la oportunidad de divorciarme». «¿Por qué debería seguir soportando tanta inmundicia?». Wang Nanji frunció el ceño. «A nuestra edad, la reputación lo es todo. Aún no tienes hijos. Si diera a luz un hijo para la familia Chu, ¿no sería tu fortuna?». Madame Chu arqueó una ceja y sonrió levemente. «Solo a ojos de Madame Chun la reputación lo supera todo. ¿No te comprometiste una vez con el señor Chun, solo para romper el compromiso y verlo casarse con esa mujer Li, hija de un comerciante de Jiangnan? Luego te humillaste como su amante embarazada, hasta que te incorporaron a la casa. Solo después de la muerte de esa mujer Li te sentaste aquí como su amante, disfrutando de esta mansión y de tu lujo actual. En todo Senjing, nadie ha resistido y conservado su prestigio con tanta habilidad como la señora Chun». Wang Nanji se quedó paralizada. Nunca imaginó que esos viejos escándalos de Waijiang saldrían a la luz aquí, ante tanta gente. Durante años había seguido a mi padre en la capital, con una reputación de virtud bien establecida. Nadie recordaba que una vez entró como concubina, embarazada y en desgracia. Le temblaban los labios, no podía articular palabra. Las demás damas permanecieron atónitas en silencio. Finalmente uno se atrevió a preguntar: «Señora Chu, ¿tiene pruebas?». «No puede decir esas cosas sin pruebas. Nací en Waijiang. Es un lugar pequeño. Envía hombres a investigar, si he mentido, que el cielo me castigue».
La señora Chu miró a Wang Nanji, pálida y conmocionada, y se burló. Han pasado muchos años. Señora Chun, quizá ya no me reconozca. Soy prima de la señora Li, la primera esposa del señor Chun. Solo entonces Wang Nanji recordó a la niña que había visitado a aquella mujer Li, de apenas 9 años. Las revelaciones fueron tan impactantes que las mujeres reunidas apenas podían creerlas, pero la presionaron para que les dijera la verdad. Wang Nanji tartamudeó a punto de defenderse, cuando se oyó un ruido proveniente del pasillo. Los guardias no habían logrado impedir el paso a la mujer vestida de carmesí. Irrumpió directamente hacia Wang Nanji y se desplomó de rodillas. Señora, no me queda camino. Te lo suplico. Eres misericordioso, un devoto de Buda. Estoy solo e indefenso. Por favor, acéptame. Su arrogancia había desaparecido, ahora era lastimosa y temblaba de lágrimas. Madame Chu suspiró. Una mujer desdichada, en verdad. Es una lástima que su desgracia recaiga sobre Madame Chun. Si se tratara de otra persona, Wang Nanji seguramente le habría aconsejado perdón. Pero fue ella misma la que se vio envuelta en el escándalo. La furia la invadió. Arrojó a la mujer a un lado y retrocedió varios pasos, con el rostro contraído por el disgusto. ¿Has perdido la cabeza? No me calumnies con esas tonterías. Con esas palabras, Wang Nanji casi huyó de la taberna. Los demás, aunque curtidos en asuntos mundanos, se quedaron atónitos ante lo que habían visto y oído. Solo la señora Chu sonrió levemente ante la escena. Dicen que las reuniones de té de las damas nobles de Xinjin son las más entretenidas. Hoy al verlo con mis propios ojos, es realmente entretenido. Se escabulló tras un biombo aprovechando un momento en que nadie la veía, y entró en una pequeña sala de té. Puse una taza recién servida delante de ella. Miró el té claro con sorpresa. ¿Has estado en el campo todos estos años? ¿Cómo conoces el arte del té? Tía, en la finca no siempre estaba trepando árboles ni pescando. Un joven caballero de la zona era experto en actividades elegantes. Con observarlo un par de veces aprendí. Sonreí y añadí en voz baja, gracias, tía, por ayudarme. Pero después de hoy, me temo que te resultará difícil mantener tu lugar entre las damas nobles de la capital. Esbozó una sonrisa amarga. Esta gente lleva máscaras. ¿Con quién vale la pena estar en compañía? De repente su expresión se ensombreció. Dejó la taza con la mirada fija en mí. ¿Por qué has venido sola a la capital? ¿Por qué no está Nursi contigo? Apreté los labios. Se fue a casa a visitar a su familia. Ella no sabe nada de lo que hago. Si lo supiera, jamás lo permitiría. Creí que era culpa suya. La señora Chu recordó un viejo recuerdo y sonrió con ironía. ¿Sabes que tras la muerte de tu madre, Nursi sobornó a narradores para que convirtieran en cuentos los escándalos de tu padre y tu madrastra? Si no le hubiera advertido, eso también arruinaría tu futuro, la carrera de tu padre habría terminado en Waijiang. Ella es una mujer que devuelve todo el mal. Todos estos años, ella ha resistido por ti. Bajé la mirada y respondí con suavidad. Pero no pienso casarme con nadie de una gran casa. Ya no necesitamos aguantar más. Su sonrisa se curvó con amargura. No aguantar, eso es bueno. Apreté mi taza observando su rostro con preocupación. Hace años, la familia Li elegía con cuidado antes de casarte con tu esposo. ¿Quién hubiera imaginado que una vez que probara el poder, caería tan bajo viviendo en desgracia como ahora? Tiene influencia, no puedes controlarlo. Compra casas, tiene cortesanas. Tía, tú. Me acarició el pelo suavemente. No te preocupes. Ya lo entendí hace tiempo. Ahora solo borde. Los días pasan bastante bien. Saqué varios billetes de mi manga y se los puse en la mano. Los patrones de bordado de la enfermera allí se venden muy bien en mi tienda. Esta es tu parte. Se quedó mirando atónita. ¿Tanto? Tu marido arruinó la casa de bordado de tu tío. Pero tu habilidad sigue en tus manos. Nunca esperé tanta plata, pero es cierto. Seguro que aún hay cosas que quieres hacer. Con plata, todo es más fácil.
Guardó silencio un largo instante y luego los aceptó. Los rumores se extendieron rápidamente. Las horribles verdades enterradas hacía tiempo finalmente salieron a la luz. En tan solo unos días, la reputación que Wang Nanji había forjado durante más de una década se derrumbó por completo. Que una vez entró como concubina embarazada, se convirtió en la comidilla de todos. Cuando mi padre regresó de Jiangnan, su rostro estaba negro de vergüenza. Fue directo a sus aposentos. Por primera vez en años, le alzó la voz. ¿Por qué hablar de esas cosas con esas mujeres? ¿Qué gloria había en ellas? La gentil Wang Nanji perdió la compostura al fin. ¿Quién mantuvo a esa zorra afuera como concubina, demasiado cobarde para traerla, hasta que hoy se atrevió a humillarme delante de todos? ¿Y ahora dices que no tengo decoro? Titubeó, tartamudeando. Era una cortesana, ¿cómo podría hacerla pasar por las puertas? No sentía verdadera vergüenza. Esta no era su primera desgracia. Lo que lo enfurecía era que la familia Sen, antaño un linaje de eruditos, se había convertido en un hazmerreír. Pero Wang Nanji no era tan dócil. Su voz se volvió fría. Jamás permitiré que esa cortesana entre en la casa Sen. La única manera es librarnos de ella. Mi padre la observó con asombro sobresaltado. ¿Desde cuándo te has vuelto tan despiadada? Rió fríamente con los ojos llenos de desprecio. Si no fuera despiadada, ¿podría haberme establecido con tanta firmeza como señora de la familia Sen? Esposo, piénsalo bien, ¿qué importa más, una mujer o el honor de la familia Sen? La palabra matar salió de sus labios con tanta ligereza que fue escalofriante. Mi padre se quedó paralizado, su mirada sobre ella se volvió extraña. En ese momento acompañé a mi abuela adentro. El silencio se rompió con el chasquido de su bastón al golpear el suelo. No se permite matar. La concubina ya está embarazada. Lo más importante ahora para la familia Sen es preservar el linaje. Wang Nanji se puso rígido. Al principio mi padre se quedó atónito. Entonces las comisuras de sus labios se levantaron sin control. Yo pensé que nunca volvería a tener un heredero. 15 años atrás, hubo una escena muy parecida a esta. La diferencia entonces radicaba en que Wang Nanji había sido el intrigante, ahora ella era la víctima. En apariencia, se había comportado como una esposa virtuosa ofreciéndole 2 concubinas. En realidad, vivía con el temor de que pudieran tener hijos y derrocar su posición como amante. Durante años ingirió tónicos para facilitar la concepción mientras los añadía a la comida de los afásicos. Por lo tanto, ningún niño había nacido en la casa Sen durante años. Mi padre jamás se habría casado con una cortesana para entrar en la ciudad. Pero la esterilidad de sus mujeres había carcomido su orgullo. Necesitaba un hijo para acallar los rumores de la capital. Así que con su reputación ya arruinada, decidió aprovechar la corriente y traer a la concubina embarazada a la casa. Wang Nanji no pudo hacer nada para detenerlo. Se quedó atónita con la mirada perdida, mientras su abuela y su padre discutían tranquilamente los arreglos para la mujer. Cuando se fueron, me llamó de repente. ¿Por qué estás aquí hoy con tu enfermera? ¿Me tendiste esta trampa? Me giré encontrando su mirada con ojos claros. Todas las noches copio sutras con mi abuela. Ella misma me trajo aquí. No entiendo qué quiere decir mi madre. Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. Entonces estoy dándole vueltas. ¿Cómo podía una niña criada en el campo tener semejantes planes? Mi abuela me había obligado a copiar sutras. Sin embargo, mis caracteres siempre se inclinaban y vacilaban, incapaces de ser ofrendas. Por suerte, Sinru escribía con gran maestría y pronto ocupó mi lugar. Por primera vez, me di cuenta de que la mala letra no siempre era una maldición, sino que me daba la libertad. Esa noche, mientras Tom me peinaba, recordé el pasado. ¿Te acuerdas de aquel perro feroz, de camino a la residencia Hua? Cada vez que llevaba comida, se agazapaba y me seguía, casi mordiéndome. Tonga sintió. Por supuesto. Ese perro lastimó a muchos. Tenías tanto miedo que nunca salías solo, siempre con acompañantes. Entonces, un día, murió de repente. Tiré la horquilla dorada que Wang Nanji me había dado en una caja.
Con el golpe su fina capa de oro se desprendió, revelando plata pura debajo. Sonreí levemente. Una vez, para distraerlo, le tiré un hueso. Apareció otro perro. Pelearon hasta que ambos resultaron heridos, y poco después el feroz murió. Fue entonces cuando aprendí que los perros que muerden a otros pueden ser bastante divertidos. Tom dudó y luego susurró: últimamente la señora ya no me pregunta por ti. Solo ordena a los hombres que vigilen a la concubina Lu en el ala oeste. Dicen que es difícil, que siempre exige un nido de pájaro y una aleta de tiburón. Cuando la señora estaba embarazada, nunca se comportó con tanta arrogancia. Me recosté perezosamente. ¿Qué me importa? Que sea una obra para que la veamos. Lástima que olvidé traer las semillas de melón asadas. Le irían de maravilla a este espectáculo. A pesar de su cautela, Wang Nanji no atacaría imprudentemente a una mujer que llevaba el siner. Pero la concubina Lu no era una mujer obediente. Nunca estuvo embarazada. Al enterarse del plan de Wang Nanji para eliminarla, compró en secreto medicamentos a un boticario para fingir un embarazo. El médico confirmó que tenía pulso alegre. 3 meses después, su pulso se volvió irregular. Sabiendo que la verdad ya no podía ocultarse por más tiempo, decidió usarla como arma contra Wang Nanji para apoderarse del puesto de señora. Ese día, tras beber su bebida, entró tambaleándose en las habitaciones de Wang Nanji. Momentos después se desplomó con la sangre manando de su cuerpo. Mi padre no escuchó ni una palabra de las protestas de Wang Nanji. Él mismo la golpeó y luego se llevó a la concubina Lu. Wang Nanji fue confinada en sus aposentos. Normalmente la abuela se habría hecho cargo de los asuntos domésticos. Pero furiosa por el engaño de la concubina Lu, su fingido embarazo y luego su falso aborto, se desplomó de un derrame cerebral, con medio cuerpo paralizado. Si Shinru recibiera las llaves, todo volvería a estar en manos de Wang Nanji. Mi padre, desconcertado, me encontró inclinado sobre un libro de contabilidad, copiando cuentas. Se detuvo mirándome sorprendido. Tú sí que sabes leer cuentas. Le entregué la copia del libro mayor. Padre, algunas cuentas no cuadran. Alguien debió manipularlas. Entrecerró los ojos al hojear las páginas y su rostro se endureció. De inmediato, llamó al mayordomo para que lo verificara. Esa noche las luces iluminaron la finca Sin. Solo al amanecer se desentrañaron las caóticas cuentas de los últimos años. Durante años había confiado plenamente en Wang Nanji, dejándola a cargo de la fortuna familiar. Para mantener la imponente fachada de la casa Sin, ella había recurrido a todos los trucos, pidiéndole prestado a uno para tapar a otro, vendiendo tierras de cultivo y tiendas en Huaijiang, sustituyendo pergaminos y antigüedades de valor incalculable por falsificaciones. Furioso, irrumpió en sus aposentos para confrontarla. Ella no lo negó. En cambio, lo admitió todo con cansada franqueza. Toda esa plata, ¿cuánto se gastó en mí? La finca Sin es un pozo sin fondo. Por mucho que invertí, nunca fue suficiente. Llevo demasiado tiempo como ama aquí, estoy harta de todo esto. La voz de mi padre temblaba de rabia. Vendiste hasta la última pieza de nuestra riqueza ancestral. Has destruido el legado de generaciones, sinvergüenza. Desvergonzado. Wang Nanji rió a carcajadas, como si hubiera oído el chiste más grande. Nunca has traído ni una sola moneda de tu sueldo a esta casa. Lo malgastas todo en burdeles, cortesanas y casas secretas, y aún así te atreves a llamarme desvergonzada. ¿Cuándo te volviste tan vulgar, hablando solo de dinero?, espetó. Si de verdad no te importara la riqueza, habrías roto nuestro compromiso hace años para casarte con esa Li, la hija del comerciante de Jiangnan. No pudiste desprenderte de la riqueza, y aún así seguir fingiendo ser noble. Hipócrita hasta la médula. Ver a los dos que una vez se decían cariño ahora convertirse en odio. No pude evitar reírme suavemente. Los ojos de Wang Nanji finalmente se posaron en mí. ¿Qué haces aquí? No dije nada, solo le entregué a mi padre otro libro de contabilidad. Padre, puede que no sepas esto. La botica de la calle Zucai es mía. Le pedí a su mayordomo que hiciera las cuentas de los Chan. Por favor, mire. Su rostro palideció. ¿Cómo pudiste?
Señalé las entradas marcadas. Mira aquí. Mi madre no escatimó en gastos para adquirir los mejores tónicos para la fertilidad. Y sin embargo, ¿por qué tantas compras de abortivos cada mes? Y aquí, las medicinas para la abuela. Antes escasas y costosas, ahora sustituidas por sustitutos baratos. Con razón su cuerpo se debilitó hasta el derrame cerebral. Créeme. Wang Nanji lloró, nerviosa, señalándome. Xuanglian quiere arruinarme. Ya sabes lo astuta que es. Sonreí levemente. ¿Pero no eras tú siempre quien decía que era demasiado joven para albergar rencor? Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. La medicina mensual de la abuela era un gasto importante, continué. Mi madre debía de haber escondido allí sus compras. Padre, compara los libros de cuentas, verás claramente si le hice daño o no. La evidencia era irrefutable. A Wang Nanji se le doblaron las piernas y se desplomó en el suelo. Los nudillos de mi padre se pusieron blancos alrededor del libro de cuentas. De repente ella se aferró a su pierna, llorando. Esposo, todo lo que hice fue por ti. Piensa en cómo manejé esta casa durante años, criando a Senru hasta convertirla en una hija excelente. Ahórrame esta vez. La echó de una patada con un gruñido frío. Me robaste a mis hijos, dejaste a mi madre postrada en cama, me arrastraste a una vergüenza infiel. No matarte ya es misericordia. ¿Te atreves a pedir perdón? Se arremangó y se fue sin mirar atrás. La sangre le goteaba de la comisura de los labios mientras se agarraba el pecho con lágrimas corriendo. Sus ojos, inyectados en sangre por el odio, se clavaron en mí. Desgraciado, fuiste tú quien conspiró contra mí. Y tu madre, esa ramera, incluso muerta me arruina. Bajé la mirada, sonriendo fríamente. Hace años difundiste que la familia de comerciantes de Jiangnan de mi madre era una mentira. Ella dejó correr el rumor, moviendo su dote por adelantado. Padre y abuela te obligaron a entrar en la casa, y cuando ella murió, te convertiste en la ama. Y aún así, mira qué poca fortuna has ganado. Miré a los guardias afuera, suspirando. Padre atesora su rostro por encima de todo. Ya sea que se divorcie de ti inmediatamente o no, nunca volverás a salir de este patio. Inclinándome cerca de su oído, le susurré, una verdad más. Tras tu aborto te ingeriste la medicina equivocada. Para ocultarlo, la enfermera allí abrió una botica en la capital y contrató a un médico para que te engañara. Durante años bebiste brebajes amargos, creyendo que aún tenías esperanza. Dime, ¿cómo es posible que una niña criada por una enfermera rural pese más que tú? Wang Nanji se sentó aturdida en el suelo, con la mirada perdida, en silencio durante un largo rato. Cuando me di la vuelta para irme, Wang Nanji se abalanzó sobre mí, pero los guardias la derribaron en el umbral. Sus ojos brillaban de locura mientras me gritaba. Desdichada. Todo esto lo planeaste tú. ¿Crees que tienes uno? El marqués Dingan jamás miraría dos veces a alguien tan grosero como tú. Todavía tengo a Sinru, ¿qué puedes comparar con ella? Me ajusté la horquilla y miré hacia atrás con una leve sonrisa. Solo necesito vivir bien mi vida. ¿Por qué debería compararme con nadie? ¿Alguna vez no creías también que te habías casado con una familia noble? Y sin embargo ahora vives peor que un perro. Sus ojos se encogieron con fuerza, sus gritos se transformaron en los delirios de una loca. Toda la noche las maldiciones llovieron desde su patio. No pude dormir por el ruido. A medianoche hice las maletas y me mudé a una posada en las afueras. 3 meses después, estaba ocupado con la gran inauguración de mi taberna y no volví ni una sola vez a la finca Sin. La casa Sin estaba en ruinas, peor que una sopa de arroz, un caos hirviente. La concubina Liu, la concubina, huyó con tesoros al enterarse del declive de la familia, sin dejar ni siquiera arroz en el almacén. Las cortesanas que mi padre mantenía lo desangraron aún más. Finalmente acorralado y desesperado, la víspera de la apertura de mi taberna, mi padre acudió a mí. Trajo 2 libros de contabilidad, fingiendo reconciliación. Pero al ver la suntuosa decoración de la taberna, su falsa sonrisa se desvaneció. El edificio aún no estaba terminado. Me senté en el tranquilo escenario de la ópera,
con los libros de contabilidad extendidos ante mí haciendo cuentas. Él se acercó, me arrebató el ábaco de las manos y lo arrojó al suelo. ¿Sabes lo mucho que ha caído la familia Sin, y aún así estás aquí calculando? Cuentas esparcidas por el suelo. Levanté la vista con calma. Padre, cuando te casaste con mi madrastra, ¿no dijiste que era 100 veces más virtuosa que mi madre? Entonces, ¿cómo podría la familia Sin declinar? Mi tono era inocente, pero la curva de mis labios lo lastimó como un latigazo. Perdió la compostura. ¿No era tu madre la hija única de un rico comerciante de Jiangnan? Tu farmacia, tu taberna, todo financiado con su dote. No creas que no lo sé. Ahora vives en el lujo mientras tu padre, tu abuela y tu hermana sufren. ¿Qué culpa tuve al criar a una hija tan desleal y rebelde? Levanté la vista con voz firme. Cuando Wang Nanji calumnió a mi madre, alegando que había engañado para entrar en la familia Sin, guardaste silencio, solo anhelando criarla como esposa principal. Ahora de repente recuerdas a mi madre como la hija de un comerciante de Jiangnan. Le confiaste todo a tu esposa, viviendo en la riqueza y la gloria. Ahora que ella lo despilfarró todo, te vuelves codicioso de la dote de la mujer fallecida hace mucho tiempo. En verdad, padre, calculas bien. Desnudado por mis palabras, se estremeció de furia. ¿Qué quieres decir? Tu madre se casó con alguien de esta familia. Su dote pertenece a la casa Sin. Me reí. Para ser un erudito, sabes poco. Nunca ha habido una dinastía en la que la dote de una esposa fuera absorbida entera por el clan de su marido. Su mano temblaba de rabia al levantarla para atacar. 2 criadas con experiencia en artes marciales se adelantaron bloqueándolo. Me volví hacia el joven asistente que estaba detrás de mí. Vayan a recibir a nuestros distinguidos invitados. No dejen que vean semejante farsa. Padre se quedó paralizado. ¿Invitados? ¿Qué invitados? ¿Qué truco es este? Señalé el biombo bordado de doble cara debajo del escenario. Un lado tiene flores, el otro permite ver la ópera sin ser visto. Lo cosió la enfermera allí. ¿Crees que esta taberna está cerrada? Ya he preparado suites privadas en el piso de arriba y enviado invitaciones a las personalidades más eminentes de la capital. Prefieren salones tranquilos y sabores nuevos. Incluso antes de abrir, este lugar los atraía a diario. Su nombre ahora resuena en Senjin. Me acerqué más y bajé la voz para que solo él pudiera oír. Sabía que la familia Sin estaba en apuros. Por eso no le envié una invitación a mi padre. Su rostro se sonrojó y luego palideció de furia. Volvió a levantar la mano, pero se quedó paralizado al ver unas figuras salir de detrás del biombo. Funcionarios con túnicas de brocado, colegas suyos. El censor Tong rió con frialdad. La familia Sin, honrada durante 3 generaciones, y sin embargo, aquí está el señor Sin, albergando concubinas, menospreciando a su esposa, permitiendo que las amantes se descontrolen, y ahora incluso codiciando la dote de su difunta esposa. Para un hombre de letras, vergonzoso. Para alguien que se enorgullecía por encima de todo, la humillación pública era peor que la muerte. Cuando los invitados se marcharon, mi padre permaneció inmóvil en el escenario, con el rostro ceniciento, exangüe. Desde una suite superior, Nursi acababa de regresar del campo. Probando Anch rió. Esta es la mejor obra que he visto. Antes de que el censor Tom pudiera llevar sus cargos a juicio, mi padre dimitió, preparándose para dirigir la casa arruinada de vuelta a Baijian. La noche en que dimitió, la finca Sin se sumió en el caos. 3 meses de confinamiento habían encanecido el cabello de Wang Nanji. Desaliñada, como una loca, los guardias la inmovilizaron contra la puerta, gritándole a mi padre. Abandonar tu puesto por una nimiedad y huir a casa, ¿cómo puede un hombre así considerarse digno? Ese año estuve ciego, creyendo que tendrías un gran futuro. Por ti deseché mi dignidad y me convertí en tu concubina. Y tú, solo una cobarde inútil. ¿Has pensado en el futuro de Sinru? Podría haberse casado con un marquesado de Dingan. Mi padre bajó la mirada y habló con voz ronca tras un largo silencio. Antes, si te guardaba un solo pastel de osmanto, serías feliz todo el día. ¿Por qué ahora tus ojos solo ven poder y plata? Wang Nanji echó la cabeza hacia atrás y rió con desprecio en la voz.
Nunca has pasado hambre, nunca has vestido harapos. No sabes nada. Juré hace mucho que escalaría alto, que nunca volvería a esa vida de hambre. Sin Yuan, ¿de verdad crees que te elegí, rebajándome a tu concubina, porque admiraba tu erudición? Eras solo la rama más alta a la que podía aferrarme en aquel entonces. El cariño de la juventud se reveló como lo que era, una farsa. Los ojos de mi padre ardían en rojo, su cuerpo temblaba de rabia. Si no abandonas la capital, te enviaré a un convento en las afueras de la ciudad. Después, llevaré a mi madre y a Xinru de vuelta a Waijiang. De hoy en adelante, no nos volveremos a ver. La máscara de virtud se desvaneció del rostro de Wang Nanji. Se burló de él. ¿Y luego qué? Engendrarás otro hijo en Waijiang, lo criarás para que apruebe los exámenes y restaurarás el apellido Xin. De repente estalló en una risa desenfrenada. Dime, esposo, ¿estas frías noches pasadas, estaba lo suficientemente caliente el vino amarillo en tu jarra? Las pupilas de mi padre se encogieron. Su voz tembló. ¿Tú cómo lo sabes? Le había echado algo a ese vino. Si no puedo tener un hijo, tú tampoco. Al ver cómo se le desmoronaba el rostro, insistió. Ahora eres igual que yo. Solo queda Xinru en quien confiar. Si aún tienes tiempo, será mejor que te humilles y le supliques al marqués Dingan que la acepte. Con ella establecida, la familia Xin aún podría sobrevivir. Esa noche mi padre enfermó. Con fiebre, llamó a mi madre una y otra vez. Dijo que recordaba que cuando reprobó los exámenes, mi madre se lo había dicho. Mientras vivamos en paz, ¿qué importa si eres funcionario o no? Envió a alguien a llevarme un mensaje. Últimamente recordaba a menudo aquellos días después de su boda, y quería enmendarlo, tanto a ella como a mí. Por mi futuro, planeaba ir personalmente al marqués de Dingan para concertar la boda. Estaba enterrado en los libros de cuentas y ni siquiera levanté la vista. Mi madre dijo una vez, debería crecer y vivir como deseo, no pasarme la vida depositando mis esperanzas en el matrimonio. Wang Nanji jamás comprendería esa verdad. Ahora la familia Xin no solo estaba en decadencia, sino que estaba deshonrada. La marquesa de Dingan, que antaño favorecía a Xinru, ahora se retractaba como si le hubiera dado una plaga, y se apresuró a casar a su heredero con la segunda hija del ministro Chen. Cuando la noticia llegó a Wang Nanji, se derrumbó por completo. En el convento exigió que Xinru entrara en la casa de Dingan como concubina, si no concubina, al menos como mantenida. Ella misma había ascendido de concubina a amante, ¿por qué no su hija? Pero olvidó que esos años de obligar a Xinru a estudiar la habían perfeccionado. Xinru ya no era la chica dócil que se dejaba usar a voluntad. Desde ese día, nunca volvió a visitar el convento. La mañana que salió de la capital, la encontré por casualidad en una pastelería. Apenas habíamos hablado en años. Me miró fijamente un rato antes de preguntarme de repente. ¿Están buenos los dumplings? Asentí. Deliciosos. Pidió una cesta para ella y se sentó frente a mí. La verdad es que siempre te envidié, libre, sin ataduras, viviendo a tu antojo. Tú me envidiabas. La miré con incredulidad. Eres el talento más famoso de la capital. Innumerables chicas te admiran. Se levantó la manga, mostrando un brazo pálido con tenues cicatrices. Estos surgieron cuando no lograba memorizar un texto. Mi madre me azotaba con una rama de sauce. Una vez creí que era por mi bien. Ahora lo veo, era solo por ella. Lo he pensado bien. De ahora en adelante viviré para mí. Le pregunté en voz baja, ¿y tus planes? En Waijiang, una academia femenina me ha invitado a dar clases. Quizás como tú, yo también pueda vivir como desee. Más tarde supe que el día que Xinru partió, Wang Nanji arriesgó su vida para obligarla a regresar. La sirvienta a la que había sobornado entró corriendo, sin aliento, en la tienda de dim sum con la noticia. Pero para entonces Xinru ya se había marchado de la ciudad. Wang Nanji esperó en vano. Se deslizó de la silla y con una tira de seda blanca se ahorcó. Le di plata a la vieja sirvienta por sus molestias. En Waijiang, la noticia se difundió de otra manera. Wang Nanji había muerto de frío. Para cuando Xinru regresó para el funeral, solo quedaban cenizas en una urna.
El esposo de Nursia era jugador. Para pagar sus deudas, vendió a su hijo recién nacido. Con el dinero, trajo carne a casa por primera vez. Le dijo que un hijo que se va siempre puede ser reemplazado. Ella no dijo nada, solo desenterró la tinaja de vino que había enterrado la noche en que nació su hijo. Nevó toda la noche. Ese hombre borracho y tambaleándose, murió congelado en el patio. En el pueblo todos murmuraban que Nursi era cruel, e incluso sus propios parientes rompieron lazos con ella. Últimamente esos mismos familiares, al enterarse de que había prosperado en la capital, comenzaron a enviarle cartas instándola a regresar. Algunos incluso afirmaban conocer el paradero de su hijo perdido. Le pregunté en voz baja. «Nursi, ¿ya lo encontraste?» Su mirada se suavizó. Hace años, para salvar al pequeño Luke, maté a un traficante. Temiendo ser arrestada, sin nadie que cuidara del niño, lo confié a una pareja de ancianos sin hijos. Siempre supe dónde estaba. Señaló los pasteles recién hechos en la mesa. Son obra suya. Si llegas tarde se agotan. Con razón nunca le gustaron las sopas dulces, pero sí adoraba los pasteles. Le pregunté durante todos estos años por qué no reclamarlo. Ella negó con la cabeza. No soy una buena mujer. Me basta con saber que vive bien. ¿Para qué molestarlo? Entonces me contó de su último regreso a casa andrajosa, pidiendo dinero prestado a sus parientes, quienes la rechazaron. Solo un primo la atacó, reunió unas pocas monedas e insistió en que no tenía que devolver el dinero. Pero antes de irse, Nursi le entregó 200 cuentos a su prima. 2 años después, llegó una carta de Sinru. Escribió que mi padre, incapaz de soportar los chismes tras regresar al sur, se había quitado la vida. Mi abuela falleció poco después de una enfermedad repentina. Conociendo mi distanciamiento con ellos, Sinru nunca me llamó. Ante los forasteros, afirmó que habíamos roto lazos. Al final escribió que se había casado con un maestro de escuela, y que ahora enseñaba en una academia para niñas, viviendo libremente. Mientras leía, Nursi tosió suavemente. Tu hermana se casó, mientras tú sigues vagando sin hogar. Me burlé, ¿qué tiene de grandioso el matrimonio? Pregúntale a tu tía. Justo entonces mi tía entró con una pieza recién bordada, sonriendo. El matrimonio es bueno. Si no fuera por él nunca habría aprendido que vivir sola puede ser tan tranquilo. En los últimos 2 años nuestras tiendas de bordado y sastrería habían florecido. Las cejas de la tía, antes fruncidas, ahora se curvaban con facilidad, sus ojos brillaban como los de una niña. El año pasado, su esposo contrajo viruela, despidió a sus mujeres e intentó regresar a casa. Pero la tía le entregó la carta de la tía Bor. Con riquezas en la mano, sobornó a sus asistentes, reunió pruebas de su corrupción y no le dejó otra opción que firmar. Después, aún así, envió las pruebas al tribunal. No tenía intención de seguir viviendo, solo de evitar morir como su esposa. Sin embargo, el emperador la elogió por exponer la corrupción y perdonarla. Apoyé la barbilla en la mano, murmurando ante su sonrisa, tía, todas tus palabras son excusas. Arrugó la nariz, indiferente. Después de eso, Nursi dejó de presionarme con el matrimonio. Me dediqué al comercio. Sin darme cuenta, ya tenía 22 años. Ese invierno volvimos a la finca para Año Nuevo. Nursi suspiró. Wasinghi, el vecino, ahora es un estudiante destacado. Guapo, dicen, con muchas familias deseosas de ofrecer hijas. Me quedé mirando las brasas en silencio. Mi tía chasqueó la lengua. ¿No dijiste una vez que ese erudito tonto juró que si tú no tenías marido y él no tenía esposa, los dos se las arreglarían juntos en la vejez? Bueno, ya está comprometido. ¿Quién te tendrá ahora? Me levanté cogiendo verduras para alimentar a los conejos. Antes de irme, mi tía me echó una capa roja de piel sobre los hombros, alisándome un mechón en la sien. El rojo es precioso. Brillará incluso en la nieve. Murmuré, ¿bonito para quién? Nadie lo ve en esta oscuridad. Afuera, me agaché para alimentar a los conejos. La luz de una linterna me iluminó. Al girarme vi a Wasinghi de pie junto a la cerca, con la nieve acumulándose sobre su cabello oscuro.
¿Cuánto tiempo llevas ahí parado?, pregunté. No mucho. Te estaba esperando. Su voz temblaba de frío. Me acerqué y le puse un calentador de manos en las palmas. No te congeles. Entra si necesitas hablar. Pero no se movió. En cambio, soltó. Esbanian, nadie me quiere. Como dijiste de niños, soy un estudiante ingenuo. Torpe, anticuado. Quizás nunca me case. Empecé, pero la enfermera dijo que en la capital había muchas chicas. Me interrumpió. Entonces cásate conmigo, así no estaremos solos. Me quedé paralizado. Por una vez mi mente ágil se quedó en blanco. La nieve se espesó. Me cubrió con la capucha, cubriéndome con suavidad. La familia Sin destrozó mi casa. Antes no me atrevía a preguntar. Ahora que soy un erudito reconocido, me atrevo. No todos los hombres son como tu padre, Esbanian. Me temblaba la voz. Pero el nombre de la espinilla está arruinado. Trabajo en el incensario. Ofenderé a muchos. La reputación no importa. Lo que importa es. Titubeó, luego sonrió con ternura. Aunque me compadezcas, que sea suficiente. Solo pude mirarlo en silencio, mientras la nieve se arremolinaba y su sonrisa brillaba tonta y amable. Cuando nos casamos, los rumores inundaron la capital. Los ignoramos, cada uno ocupado en sus propias tareas. En el segundo año, las inundaciones azotaron el sur, y luego la sequía asoló el norte. Wasingi fue enviada a misiones de socorro. Con 6 meses de embarazo me uní a Nursi y a mi tía para enviarles comida, ropa y medicinas desde nuestra taberna, tiendas y botica. Durante 2 meses, nuestras tiendas se vaciaron en zonas de desastre. Nursi me acarició la barriga, sonriendo. El dinero regresa. Lo que damos ahora bendecirá a tu hijo. A su regreso, el emperador emitió un decreto. Al enterarse de mi labor, Su Majestad me confirió el título de Señora de la Gracia Imperial. Quemé incienso ante la tablilla de mi madre, aferrando el edicto con admiración. Wasingi acunó a nuestro hijo y bromeó. Mi esposa, capaz que se gana su propio decreto. ¿No le dedicarías una mirada a tu hijo? Hice pucheros, regañándolo. No lo entiendes. Pronto, la ciudad bullía de rumores. Que el padre y la madrastra estaban degradados. Que yo, una vez exiliada al campo, fui criada por una nodriza campesina, y aún así me convertí en una mujer virtuosa, honrada por el mismísimo emperador. Fin.